Buenas noches y bienvenidos al Espejo. Les saluda Juan Manuel Cao. El cubano-americano Ted Cruz ha oficializado su candidatura a la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos. Eso por un lado. Y por el otro, todo el mundo espera que otro cubano-americano, Marco Rubio, haga un anuncio similar. En una sola generación, los cubanos estamos aspirando a la presidencia de la mayor potencia del mundo. Los hijos de los primeros exiliados han dado un salto cualitativo en la escala evolutiva de la política estadounidense. Pero Ted Cruz, la verdad es que no la tiene fácil y tendrá que vencer la lluvia de burlas y descalificaciones con que sus enemigos lo están combatiendo. Y a mí lo que me preocupa es que algunas de esas descalificaciones son muy parecidas a aquellas que nos endilgan al exilio cubano por igual. Ultraderechistas, ultraconservadores, radicales, racistas, ridículos. Y ya no sé si lo dicen o se lo dicen a Ted Cruz realmente por sus posiciones políticas o simplemente por su origen cubano. Hoy los invito a ver cuál es de verdad el pensamiento político de Ted Cruz y cómo es posible que a pesar de todo eso que se dice de él haya llegado a senador no en Miami, sino en Texas, no con el voto de los cubanos, sino con el voto de muchísimos mexicanos. Sospecho que hay alguna parte de la historia que los cubanófobos no nos están contando. Lo vamos a discutir ahora mismo aquí, en El Espejo. Ted Cruz se le adelantó al cubanoamericano de la Florida, Marco Rubio. El senador de Texas de origen cubano dio hoy la campanada inicial de la carrera hacia la Casa Blanca en un discurso de la ultraconservadora Universidad Liberty del estado de Virginia. I believe in you. I believe in the power of millions of courageous conservatives rising up to reignite the promise of America. And that is why today I am announcing that I'm running for President of the United States. Desde el anuncio, Cruz, un abogado de 44 años, nacido en Canadá, de padre cubano y madre estadounidense, tiene a muchos debatiendo si puede o no postularse a la Casa Blanca en 2016. ¿Puede o no? ¿Por qué? Me pregunto yo y vamos a lanzar esa pregunta sobre la mesa. Para ello contamos con la presencia de Jesse Manzano Plaza, consultor y estratega político republicano. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel, por estar aquí en el programa. A su lado está Orlando Luis Pardo Lazo, uno de los más brillantes escritores y blogueros cubanos, sin duda, que representa una generación de gente inteligente y mesurada. Y digo lo de mesurada porque se nos acusa muchas veces de excesivos. Boris Larramendi, músico y compositor cubano, es un verdadero artista, ¿no? Pertenecido a Habana, primero era Habana Oculta y después era Habana Abierta, ¿no? Sí, bueno. Un grupo que mucha gente cree que revolucionó de verdad la música cubana. Así que es un grupo de gente joven, interesante. Como estratega y consultor republicano, la primera pregunta es, ¿se adelantó Ted Cruz? ¿Es una buena idea haberse adelantado a todos los demás candidatos o lo van a meter en la trituradora y no va a salvarse? Bueno, el anuncio de él tiene un punto de vista mediático, ¿verdad? Es lo que trata de acaparar ahora es la atención de los medios de prensa y como estamos nosotros aquí conversando sobre este tema, ha tenido éxito. Desde el punto de vista estratégicamente financiero, es un poco extraño que un candidato político anuncie al final de un ciclo para recaudar fondos. O sea, el ciclo termina ahora a fines de marzo, en una semana, y empieza nuevamente a principios de abril. A los candidatos les gusta anunciar al principio del siglo porque así tienen 90 días para recaudar fondos. Así que lo que va a anunciar ahora probablemente sea un cero o muy poco dinero, lo cual lo pone en una situación incómoda, pero no necesariamente difícil. A lo que Marco Rubio ha dicho que a finales de año lo anunciaría en caso. Entonces, ¿eso no es muy tarde también? Yo creo que es muy tarde, pero yo creo que dentro del campo del senador Marco Rubio se está pensando adelantar ese anuncio. Ya eso ya se viene comentando y yo creo que lo vamos a ver quizá antes del verano. ¿Cómo no? Antes de hablar con Orlando y con Boris, yo quiero... ¿Qué piensan? Porque no, Ted Cruz está por allá por Texas, no tenemos muchas ideas, ¿no? Se dice que es un radical, etcétera, etcétera. Yo cogí un anuncio de su propia página, un pedazo, porque es un poco más largo, y vamos a escuchar qué propone para estar hablando en concreto este hijo de cubano. Adelante.
Él está diciendo ahí, mi historia es como la de cualquier familia americana, hijo de un padre inmigrante cubano que sufrió represión. Dice que su madre es pionera de las ciencias de las computadoras. Ahora habla de su batalla contra el Obamacare, de su batalla contra el crecimiento desproporcionado de la deuda o el déficit fiscal. Dice que cada familia debe $151.698. Habla de su batalla contra varias políticas de Obama que él considera ilegales e inconstitucionales. Habla de su lucha contra el terrorismo. Habla también de un mensaje claro, apareció dándole la mano a Netanyahu, prometió luchar contra el terrorismo, cree que la IRS intimida a los ciudadanos. Habla de defender los valores conservadores, de restablecer la Constitución, los valores y el liderazgo mundial de Estados Unidos. Y pone los aviones cuando habla de ese liderazgo, cuando habla de claridad pone dándole la mano a Netanyahu. Cuando habla de las políticas erróneas de Obama pone imágenes del muro de inmigración. O sea, aquí tenemos ya una perspectiva. También tiene el tema religioso, etcétera, etcétera. Yo quiero empezar con Boris, que viene de España, de vivir allá muchísimos años, ¿no? Un político como este en España, ¿cómo es visto? En España... Porque después vamos a hablar de España y de Podemos y todo eso, ¿no? Sí. Y de una canción que has estrenado a Miami, ¿no? Miami necesita una canción. Necesita muchas canciones. No sé, allá en España se suele ver todo este fenómeno, se tiende a, sin saber mucho de lo que se está hablando, se tiende a descalificar como radicales, como derechistas, a muchos políticos. Yo realmente no tengo mucha información al respecto, pero en España ese tipo de políticos yo creo que casi que no los hay, ¿no? Así como lo que he visto, ¿no? Y no sé, supongo que habrá cosas en las que si se pone uno a ahondar estará de acuerdo o no. Claro, ¿no? A mí lo que me gusta de todo este debate es que los políticos simplemente cuando hablan así, la mayoría de las veces, ¿no? Cuando están hablando los políticos deberían ser, ¿no? Simples administradores de los impuestos de los ciudadanos, ¿no? Nada, se van a gastar en esto, se van a gastar en lo otro, o no vamos a gastar, yo creo que debería. Y yo creo que en ese sentido es positivo, ¿no? Y que hay elecciones internas dentro de los partidos, que es una cosa que no hay en España, ¿no? Que la ausencia de elecciones verdaderamente claras y transparentes dentro de los partidos ha hecho posible que se está acabando el bipartidismo. Sí. Tú estás ahora... ¿En qué estado? Que a veces me cambias de lugar. Estoy en Rhode Island como profesor adjunto de escritura creativa de la Universidad de Brown por este semestre. Ajá. ¿Y cómo se ve desde allá Ted Cruz? Bueno, Brown University es un liberal arts college. Rhode Island es un estado eminentemente demócrata. Claro, reconozco lo que tú dices. Muchas veces el exilio cubano ha tenido que cargar con este estigma de por no ser simpatizante con el régimen de Fidel Castro, pues ser radical, ser reaccionario, no ser progresista. Y yo creo que le pueden tratar de pasar un poco en estos debates o en la propaganda mediática, y los medios tienden a ser muy anti esta línea conservadora, pues. Pero hay que ver como que las aguas vayan tomando su nivel, porque, por ejemplo... decir, es un poco optimista de tu parte, ¿no? Decir que se trata del primer candidato un poco de filiación cubana, aunque su padre sea cubano, porque lo mismo podríamos decir del presidente Obama, ¿no? Sería el primer candidato kenyano, porque su padre era kenyano, que llega a la presidencia. No, sí, claro. ¿Tú crees que en Kenia no estaban orgullosos de eso? Pero me parece que son un poco fuerzas ficcionales, ¿no? Es un norteamericano. Pero fíjate, pero los kenianos estaban orgullosos de que uno de los suyos llegara a la presidencia. Los cubanos, yo hoy dije, voy a decir que estoy orgulloso de que Ted Cruz aspira a la presidencia. Me dijo, oye, ¿te vas a atrever tú a decir eso? Mira que ese tipo es del Tea Party. O sea, ya crean una imagen donde a mí me da la gana de estar orgulloso de Marco Rubio, aunque no esté de acuerdo en todo lo que opinan. No. Te hacen sentir vergüenza de algo que es natural en uno. Cao, algo interesante en esta conversación que tenemos que también poner en perspectiva es lo siguiente. Aquí en los Estados Unidos tenemos 3 senadores, hay 100 senadores. 3 de ellos, ¿verdad?, son cubanoamericanos. Obviamente Ted Cruz, Marco Rubio y no olvidemos al senador de New Jersey, Bob Menéndez. 3.
para un grupo de personas que no representan más, quizás el 1% de la población de este país, es muy impresionante que tengamos, y como tú lo dices, fuera de la Florida, en New Jersey y en Texas, representantes que son cubanoamericanos, además de los otros que tenemos en el Congreso y de políticos a nivel nacional. Vamos a enumerar eso que tú dices. Yo incluso había seleccionado algunas fotos. Hay solo 100 senadores para una población de más de 300 millones de habitantes. Tenemos, a ver, en el orden de las fotografías que hemos escogido, por favor, tenemos a Ted Cruz, que es un senador, como dije, electo con el voto de los mexicanos y de los americanos. Tenemos, a ver la segunda fotografía, a Marco Rubio, que ese es nuestro aquí del área, ¿no? Y que es nacido también como Ted Cruz. Bueno, después vamos a ver lo de que nació en Canadá Ted Cruz y si lo imposibilita para ser presidente. Y tenemos a Bob Menéndez, que a pesar de ser demócrata, también lo acusan de ser radical y de ser extremista. Es muy gracioso, solo por sus posiciones con el tema cubano. O sea, que aquí ya no basta ser demócrata o ser republicano, ser cubano. Es que es donde me empieza a mí a molestar. Y defender. Vamos a la cámara baja. Tú dijiste, somos menos del 1% de la población, el 0. tanto por ciento de la población norteamericana. Y tenemos una representación increíble también en el Congreso. Aquí tenemos a Ileana Ros-Lehtinen, que es una de las más antiguas congresistas de este país. Nació en Cuba, ¿no? No puede aspirar a la presidencia, pero Mario sí puede aspirar a la presidencia, porque nació aquí en los Estados Unidos, ¿no? Congresista republicano. Y tenemos, bueno, el más joven de todos los congresistas, que es Carlos Curbelo, y anteriormente estaba Joe García por el Partido Demócrata. Y tenemos, se te ha olvidado, Albió Cires. No podemos olvidar, quizá el más cubano de los cuatro. Exactamente, Albió Cires, que es el que ocupó el puesto que Bob Menéndez dejó cuando pasó a ser senador. Demócrata. También, correcto. Demócrata, ¿no? Y tenemos un vicegobernador. No lo olvidemos. El vicegobernador de nuestro estado, que es López Cantera, pues es cubano. Y tenemos alcaldes y tenemos representantes. Y creo que por Connecticut, una de las ciudades, hay un alcalde que es cubano, de donde quiera. O sea, vamos, cuando regresemos a la pausa, a tratar de explicar a qué se debe el éxito político de una minoría tan minoría como la nuestra. ¿Será que tenemos razones para discutir políticamente lo que nos han arrebatado? No lo sé. Político local, nacional e internacional. Tremendo problema con Ted Cruz porque nació en Canadá, cuando su padre cubano fue a trabajar allí en una petrolera y su madre con él. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice, como la canción de Born in the USA, no, dice natural born, es lo que dice. Aquí tenemos, la Constitución no define la frase natural born, que en español es nacido, por nacimiento, nato, por lo tanto hay diversas interpretaciones. Y el peso de la autoridad legal histórica indica que la expresión nato significaría que una persona tiene derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento o al nacer. Tremenda pelea esta, ¿no? Bueno, en estos momentos se ha escuchado a varios abogados y analistas decir que él tiene posibilidad, o sea, que no hay un problema legal técnicamente, pero como se lo hicieron al presidente Barack Obama, debido a su que había nacido en Hawái, o en Kenia, correcto. Yo estoy seguro que van a haber grupos de la extrema izquierda que salgan también a tratar de hacer algún problema con respecto a eso, o incluso llevar a un tema legal ya hay antecedentes. El padre, no solo el de Obama, el padre de Mitt Romney, que había nacido en México, perdió contra Nixon la candidatura republicana y hubo un debate. McCain hubo un debate porque nació en la base de Howard, creo, en Panamá, pero eso era territorio norteamericano. Él usó un término, extrema izquierda. Cuando yo llegué aquí en el año 88 no se usaba ni el término izquierda ni el término derecha, se usaba liberal o conservador. ¿Tú crees, como pensador, que empeora el lenguaje político en Estados Unidos o mejora con la introducción de los tradicionales términos de izquierda y derecha que cada vez se usan más? Sí, bueno, yo creo que en cualquier caso los términos extrema, siempre nadie se autodefine así. Siempre es un término que tiene un valor peyorativo, o sea, el centro-derecha, pues a ciertos sectores de la izquierda, pues los llama extrema izquierda, por ciertas razones muy concretas, y a la vez a ciertos sectores de la derecha, pues son llamados de extremo, pero por el otro bando. Es como que es una manera de sacarte del espectro político. Se le aplica mucho a los cubanos, ¿no? El término hardliner con que se está usando, o las nuevas generaciones tratan de sacar del juego político a las viejas generaciones de cubanos y cubanos demonizarnos, americanos, ¿no? Llamándoles hardliners.
bueno, disculpa que te traiga esto a la isla nuevamente, como si no fuera un hardliner, lo que tenemos en la isla, duramente, una línea dura de 56 años de dictadura. O sea, el término hardliner parece ser también, nadie se define como hardliner, ¿no? Entonces, como que es un término que se está usando para esta polarización, que es lo que veo yo un poco fatal en la política norteamericana, donde cada vez más los argumentos importan menos y lo que importa es la radicalización de marcar territorio, un poco como las fieras, ¿no? Yo tengo una teoría media conspirativa, ¿no? Da igual ya, la verdadera izquierda ideológica, le da igual que gobierne un republicano o un demócrata. Lo que quieren es que tanto republicanos como demócratas tengan que gobernar con determinadas ideas, ¿no? Por ejemplo, han logrado convencer a mucha gente de que bajar los impuestos es favorecer a los ricos. Tú dices, bajar los impuestos está favoreciendo a los ricos, y vi en el noticiero un señor en el Versalles que dijo, bueno, porque Ted Cruz favorece a los ricos, ¿no? Te han logrado convencer en Grecia, por ejemplo, que la austeridad es mala. Lo bueno es gastar dinero, hay que gastar mucho dinero. Han logrado convencer a la gente que si tú estás a favor de que haya un techo para la deuda, tú eres un tipo muy malo, y eso... Entonces, llegan, eso pasó en Cuba, ¿no? Desapareció la derecha ideológica y todo el que gobernó tuvo que gobernar con las ideas de la izquierda, sea republicano o sea demócrata. En España ha pasado lo mismo, ¿no? Podemos no es una abstracción. No, para nada. ¿No? Es difícil hablar de eso porque tengo muchos amigos de los más queridos míos españoles que se han dejado engatusar con la idea de Podemos. Casualmente son los que cuando yo he estado en cierto sentido en peligro allá dentro de Cuba y que muchos amigos míos cubanos se callaron la boca y no dijeron nada, fueron los que más me defendieron en redes sociales y con todo aquel... Pero hay cubanos cubanos exiliados que se dejen engañar por Podemos. También. Y entonces, pero lo que te quería decir es que tengo amigos españoles, no cubanos, españoles. Españoles. Que me defendieron mucho, que me han defendido siempre, que siempre, los más queridos por mí, y que no pueden ahora, uno les explica qué es lo que va a pasar, o qué es lo que uno piensa que va a pasar, y entonces no te creen, y te dicen que España no es Venezuela. Como decíamos los cubanos que Cuba no era Rusia y los venezolanos que Venezuela no era Cuba, ¿no? Entonces yo lo único que quiero es estar equivocado por ellos, ¿no? Espero pero fíjate que Podemos ha desaprobado su primera prueba, ha perdido en Andalucía, ha quedado en tercer lugar, ¿no? Y yo quiero ponerte un debate muy interesante porque que ya no están engañando tan fácilmente, ¿no? Donde hay un representante de Podemos en un programa de la televisión española y entonces este representante de Podemos le pregunta a la gente, ¿cuándo los líderes de Podemos han dicho un elogio a la dictadura venezolana o a Venezuela? Y todo el mundo le sale y dice, sí, lo hemos escuchado, ¿no? Y entonces le ponen los ejemplos. Mira qué interesante está esto. ¿Tú has oído decir a Podemos en algún momento, Venezuela es nuestro modelo? Sí. ¿Cuándo? Claro que sí. ¿Cuándo? Europa necesita aire venezolano. Lo acabamos de ir. Vamos a ver. En Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Porque creo que aquí se está defendiendo la democracia no en Venezuela ni en América Latina, sino que ahora mismo en Venezuela se está defendiendo la democracia